Imagina una isla perdida en medio del Atlántico, envuelta en brumas de misterio, con una historia que se remonta a los tiempos de las grandes navegaciones. Santo Tomé y Príncipe, desde el período colonial, fue escenario de aventuras, conquistas y tragedias, donde las leyendas de piratas y civilizaciones olvidadas aún resuenan. Santo Tomé y Príncipe, con sus selvas impenetrables, playas desiertas y montañas volcánicas, no es solo exótico, es un verdadero cofre de secretos inexplorados. Pero ¿qué hace que este lugar sea el más misterioso del mundo? Durante siglos, navegantes y exploradores llegaron a estas islas remotas en busca de riquezas, pero también encontraron un punto estratégico vital en las rutas comerciales del Atlántico. Desde el siglo XV, estas islas se convirtieron en un punto estratégico para los navegantes portugueses, no solo por su ubicación en el Golfo de Guinea, sino también por servir como centro de comercio de esclavos y especias. Antiguas leyendas hablan de temidos piratas, como el notorio William Kidd, cuyas historias se entrelazan con los peligros de las rutas marítimas utilizadas por los navegantes europeos. En esa época, las islas de Santo Tomé y Príncipe desempeñaban un papel estratégico en las navegaciones, siendo un punto crucial para el comercio, así como para actividades ilegales como la piratería. Se dice que Santo Tomé y Príncipe fue un refugio de piratas que navegaban las aguas del Golfo de Guinea, y los habitantes locales tienen sus propias historias que contar. Algunos hablan de sombras misteriosas que aparecen en las selvas por la noche y de antiguos símbolos grabados en rocas volcánicas que habrían sido dejados por estos piratas. Muchos creen que grandes fortunas aún están enterradas, esperando ser descubiertas por aventureros audaces. Entre estas leyendas, una de las más intrigantes es la del capitán Dantas. Se dice que, hace más de 300 años, el capitán Dantas, un pirata y contrabandista, cruzaba estas aguas con un barco cargado de tesoros saqueados de embarcaciones europeas. Durante una feroz tormenta, buscó refugio en las costas de Santo Tomé y, temiendo ser capturado, enterró su botín en una cueva volcánica oculta en las montañas. Habría marcado el lugar con símbolos enigmáticos grabados en piedras ancestrales. Sin embargo, antes de poder regresar, Dantas fue capturado y llevado lejos, llevándose con él el secreto de la ubicación del tesoro. Hasta hoy, ningún explorador ha logrado localizar ese misterioso tesoro, alimentando aún más el fascino que rodea a Santo Tomé y Príncipe. En una de estas historias, una flota de piratas habría enfrentado una tormenta violenta mientras huía con el botín de un barco europeo. Según la leyenda, el capitán, para salvar a su tripulación, enterró el tesoro en uno de los islotes antes de desaparecer en las profundidades del océano, dejando pistas de su ubicación en mapas que nunca fueron encontrados. Hasta el día de hoy, las expediciones en busca de esos tesoros siguen fracasando, aumentando el misterio que rodea la región. Santo Tomé y Príncipe, por lo tanto, no es solo una isla tropical. Es un territorio donde el pasado y el presente se mezclan en un escenario de misterio y leyendas. En una época en la que muchos creen que el mundo ya ha sido completamente explorado, Santo Tomé y Príncipe permanece como uno de los últimos refugios de misterios no resueltos. Para aquellos que recuerdan un tiempo en el que lo desconocido aún despertaba fascinación y curiosidad, estas islas ofrecen la oportunidad de revivir el espíritu de aventura y descubrimiento. ¿Estás listo para explorar estos enigmas y desenterrar las historias que estas islas guardan? Leyendas de piratas y secretos ocultos. El archipiélago de Santo Tomé y Príncipe era el escenario perfecto para los piratas que navegaban el Atlántico, gracias a sus aguas traicioneras y sus playas aisladas que ofrecían el refugio ideal para esconder botines.
Entre las innumerables historias de piratas, una de las más fascinantes es la del pirata portugués Bartolomé Portugués, que supuestamente navegó hasta estas islas con un inmenso tesoro. Después de una feroz batalla con un barco español, Bartolomé habría enterrado parte de su tesoro en una cueva secreta en las montañas de Santo Tomé, planeando regresar, pero nunca más fue visto. Además de las leyendas, la geografía aislada del archipiélago contribuye al misterio. Para los habitantes, estas islas son más que un hogar, son guardianas de antiguos secretos, donde el pasado se fusiona con el presente. En un mundo que parece haber explorado todos los rincones, Santo Tomé y Príncipe nos recuerda que todavía hay misterios profundos por descubrir, tanto sobre la naturaleza como sobre nosotros mismos. Cuevas subterráneas, formaciones rocosas inaccesibles y selvas aún no completamente exploradas alimentan la idea de que hay algo oculto en estas islas, algo más allá del conocimiento humano. Este es el escenario que vamos a explorar. Vamos a desvelar las leyendas de piratas, fenómenos naturales y tesoros ocultos que hacen de Santo Tomé y Príncipe el lugar más misterioso del planeta. A lo largo de este video, verás que cada rincón de estas islas guarda un secreto esperando ser descubierto, ya sea en las profundidades del océano o en las selvas inexploradas. ¿Te gustó esta introducción repleta de misterios y leyendas? No te pierdas el resto de este video y descubre por qué Santo Tomé y Príncipe es uno de los últimos paraísos inexplorados del mundo, donde cada historia puede ser la clave de un secreto guardado durante siglos. Situado en el Golfo de Guinea, a aproximadamente 250 kilómetros de la costa de África Occidental, Santo Tomé y Príncipe está formado por dos islas principales y varias islitas más pequeñas, cargando con una rica historia que se entrelaza con la época de las grandes navegaciones europeas. Este archipiélago, perdido en medio del Atlántico, no es solo otro pedazo de tierra aislado. Es un verdadero cofre de misterios naturales, históricos y culturales, esperando ser desvelados por aquellos que se aventuren a pisar su suelo. ¿Qué hace a Santo Tomé y Príncipe tan misterioso? Una de las naciones menos visitadas del mundo, Santo Tomé y Príncipe se mantiene fuera de los recorridos turísticos tradicionales, lo que contribuye a su carácter enigmático. Sus playas intactas, montañas volcánicas y densas selvas crean un escenario que parece sacado directamente de un cuento de aventuras. Sin embargo, es la combinación de su geología peculiar, sus leyendas ancestrales y su oscuro pasado colonial lo que crea un ambiente verdaderamente intrigante, casi sobrenatural. Además, las tradiciones locales, envueltas en mitos y leyendas, perpetúan la sensación de que estas islas guardan más secretos de los que aparentan. Pero, ¿estamos realmente preparados para descubrir todo lo que Santo Tomé y Príncipe tiene para ofrecer? Profundicemos en los aspectos que hacen que esta isla sea verdaderamente única y misteriosa. Secretos coloniales y sombras del pasado, descubiertas en el siglo XV por los portugueses. Las islas de Santo Tomé y Príncipe se convirtieron en un importante punto estratégico en el comercio atlántico. Sin embargo, detrás de esta historia oficial existen narrativas ocultas que pocos conocen. Documentos históricos mencionan rutas comerciales secretas y riquezas que pasaron desapercibidas durante siglos. Pero ¿qué se ocultó realmente en las sombras del pasado colonial? Las islas fueron escenario de una intensa y cruel red de esclavitud, un comercio que florecía silenciosamente, alimentando economías distantes y destruyendo culturas locales. Muchos documentos y relatos de esa época permanecen ocultos o perdidos, alimentando especulaciones de que aún existen secretos enterrados en las playas desiertas y en las selvas impenetrables.
Además, debido a su posición aislada, Santo Tomé fue objetivo de piratas durante siglos y se rumorea que todavía hay tesoros escondidos esperando ser descubiertos. Algunas historias hablan de antiguos mapas desaparecidos que indican cuevas e islas remotas donde podrían estar ocultos estos tesoros. ¿Qué más podría estar ocultando esta historia colonial? Hay quienes creen que Santo Tomé y Príncipe aún guarda secretos valiosos, enterrados en sus campos o escondidos por su densa vegetación, listos para ser desenterrados por exploradores modernos. ¿Quién se atrevería a descubrir esos misterios? Una geología fascinante, misterios bajo los volcanes. Geológicamente, Santo Tomé y Príncipe surgió de una cadena de montañas volcánicas, y sus paisajes son testigos de este pasado violento y fascinante. Una de las formaciones más enigmáticas es el Pico Cao Grande. Imagina una inmensa aguja volcánica elevándose 600 metros hacia el cielo, rodeada por la selva tropical. Este imponente pico, cuya forma es tan peculiar que intriga incluso a los geólogos, domina el paisaje de Santo Tomé, guardando secretos sobre la formación de las islas que la ciencia aún no ha desvelado por completo. El archipiélago es también un paraíso para la biodiversidad, con especies endémicas que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Santo Tomé y Príncipe alberga una de las selvas más intactas del planeta, y la presencia de animales y plantas únicas sigue sorprendiendo a científicos e investigadores. Dentro de esa densa vegetación se descubren nuevos secretos naturales en cada expedición. La pregunta que persiste es: ¿qué más está escondido en esta naturaleza casi inexplorada? Además del Pico Cao Grande, el archipiélago está repleto de cráteres volcánicos y misteriosas formaciones geológicas, como ríos subterráneos y cuevas desconocidas, que han guardado secretos durante millones de años. ¿Qué podrían revelar estos paisajes volcánicos sobre el origen de las islas y, tal vez, incluso sobre la historia de la Tierra misma? Leyendas y civilizaciones perdidas. Ecos de un pasado olvidado. Aunque la historia registrada de Santo Tomé y Príncipe se remonta al siglo XV, las leyendas locales cuentan historias mucho más antiguas. Según la tradición oral, mucho antes de la llegada de los portugueses, las islas estaban habitadas por una civilización ancestral, cuyos vestigios podrían estar aún ocultos en las selvas impenetrables. Estas historias hablan de artefactos misteriosos, símbolos sumergidos y templos olvidados que sugieren que estas islas albergaron una cultura sofisticada, cuyos secretos permanecen desconocidos. Algunos habitantes afirman haber visto estos artefactos, pero las selvas densas y los terrenos accidentados dificultan su exploración completa. Las leyendas cuentan que estos antiguos habitantes eran guardianes de conocimientos perdidos y que su presencia aún puede sentirse en la isla. Para muchos, las selvas son sagradas, protegidas por espíritus que, según los locales, dificultan el acceso a ciertos lugares, preservando lo que allí está oculto. Los relatos de estos espíritus protectores generan una mística aura alrededor de las islas, atrayendo no solo turistas, sino también arqueólogos y antropólogos curiosos. Algunos investigadores creen que estas leyendas podrían contener pistas sobre civilizaciones precoloniales aún desconocidas para el mundo moderno. ¿Qué guardan realmente estas selvas? ¿Son solo historias o hay algo de verdad aún por descubrir? El misterio continúa. Estas islas son mucho más que un destino exótico. Son cofres de misterios, esperando ser abiertos por aquellos que buscan lo extraordinario. Si tú, como los grandes exploradores, sientes el llamado de lo desconocido, Santo Tomé y Príncipe es tu próximo desafío.
Al pisar estas islas, estarás siguiendo los pasos de navegantes, piratas y aventureros que intentaron, pero jamás lograron desvelar todos sus secretos. Para aquellos que se atreven a explorarlas, siempre hay más preguntas que respuestas. Cada paisaje volcánico, cada rincón de la selva y cada leyenda local nos recuerda que el mundo aún guarda misterios que, quizás, nunca sean completamente revelados. Al adentrarte en estas islas, no solo estarás explorando un lugar remoto, estás entrando en un territorio donde el tiempo, la historia y la naturaleza se entrelazan de maneras que desafían el conocimiento convencional. Santo Tomé y Príncipe siguen desafiándonos con sus secretos, invitando a aquellos que buscan algo más profundo de lo que el ojo puede captar. La pregunta que queda es, ¿estás listo para descubrir estos misterios? Biodiversidad inexplorada. Un paraíso para científicos. Santo Tomé y Príncipe son verdaderos santuarios naturales, funcionando como laboratorios vivientes para científicos e investigadores de todo el mundo. Con gran parte de su territorio cubierto por densa selva tropical, el archipiélago es considerado un hotspot de biodiversidad, un término que indica una área con alta concentración de especies endémicas, es decir, especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. En cada nueva expedición se descubren plantas y animales inéditos, reforzando el fascino por la rica biodiversidad de estas islas. La fauna es igualmente impresionante. Santo Tomé y Príncipe alberga una variedad de aves, reptiles e insectos que siguen sorprendiendo a los estudiosos. Muchas de estas especies permanecen subexploradas y posiblemente varias de ellas aún esperan ser catalogadas por la ciencia. Recientemente, biólogos identificaron nuevas especies de aves y anfibios en las selvas del archipiélago, reforzando la idea de que este es uno de los últimos refugios naturales intactos del mundo. La diversidad marina alrededor de las islas también es un punto de interés significativo. Las aguas que rodean Santo Tomé y Príncipe albergan una vasta gama de vida acuática, con peces, corales y moluscos que son raramente encontrados en otras regiones. Existen rumores entre los investigadores de que especies raras de peces e invertebrados marinos aún están por ser identificadas, lo que pone al archipiélago en el radar de las expediciones científicas más ambiciosas. Este potencial inexplorado convierte a Santo Tomé y Príncipe en una verdadera joya de la ecología, un paraíso para los científicos que buscan desentrañar los secretos de la biodiversidad global. Fenómenos naturales misteriosos. Las aguas bioluminiscentes. Uno de los fenómenos más encantadores y misteriosos de Santo Tomé y Príncipe es la bioluminiscencia marina. Durante la noche, las aguas alrededor de las islas brillan con una luz azulada, creando un espectáculo visual casi sobrenatural. Por la noche, las aguas de Santo Tomé y Príncipe resplandecen de manera mágica, como si el océano estuviera iluminado por estrellas. Imagina caminar por la noche en una playa completamente oscura y, de repente, ver las olas brillar con una suave luz azul, como si las estrellas hubieran caído al mar. Ese es el espectáculo ofrecido por las aguas bioluminiscentes de Santo Tomé y Príncipe. Aunque este fenómeno ocurre en otras partes del mundo, la intensidad con la que sucede en las playas de Santo Tomé y Príncipe es extraordinaria, intrigando tanto a visitantes como a científicos. El brillo de las aguas se intensifica por la ausencia de contaminación lumínica en el archipiélago, proporcionando un espectáculo natural inigualable. En noches claras y sin luna, la escena es aún más impresionante. Una playa completamente envuelta en oscuridad, donde las olas brillan con una luz suave, creando una atmósfera mágica y mística.
Para muchos, este fenómeno refuerza el aura de misterio que envuelve a Santo Tomé y Príncipe, convirtiendo al archipiélago en un escenario perfecto para experiencias casi oníricas. Los científicos continúan estudiando la bioluminiscencia en las aguas de la región, buscando entender por qué se manifiesta con tanta intensidad. Algunas hipótesis sugieren que la composición química del agua, sumada a la temperatura y a la corriente marina, crea condiciones ideales para la proliferación de estos organismos luminosos. Independientemente de la explicación científica, el fenómeno alimenta el misterio natural de las islas, atrayendo a curiosos y aventureros de todo el mundo. Artefactos perdidos y descubrimientos arqueológicos. Santo Tomé y Príncipe, con sus densos bosques y áreas remotas, también han revelado secretos arqueológicos que continúan sorprendiendo a los estudiosos. Aunque estas islas fueron colonizadas por los portugueses en el siglo XV, descubrimientos recientes indican que la historia humana en el archipiélago podría ser mucho más antigua de lo que se creía. Fragmentos de cerámica, herramientas de piedra y otros artefactos encontrados en excavaciones recientes sugieren que Santo Tomé y Príncipe ya estaban habitadas por culturas precoloniales, desafiando las narrativas históricas convencionales. Estos hallazgos plantean preguntas importantes. ¿Quiénes eran estos primeros habitantes? ¿Qué tipo de vida llevaban? ¿Y cuáles eran sus conexiones con el continente africano? Una de las hipótesis más intrigantes es que estas islas formaban parte de una red comercial africana, conectando regiones distantes antes de la llegada de los europeos. La presencia de artefactos de origen africano refuerza esta teoría, sugiriendo que Santo Tomé y Príncipe podrían haber tenido una importancia estratégica en el comercio entre las civilizaciones africanas, mucho antes de convertirse en un punto de parada para los navegantes portugueses. Estos descubrimientos arqueológicos traen a la luz la posibilidad de que muchos secretos aún estén enterrados en las islas. Bosques impenetrables y cuevas inexploradas podrían ocultar evidencias de civilizaciones antiguas e historias aún no contadas. Cada nueva excavación revela pistas que podrían reescribir la historia de estas islas y de la propia humanidad. ¿Qué más estará escondido bajo el suelo de Santo Tomé y Príncipe, esperando ser desenterrado y comprendido? Santo Tomé y Príncipe no solo son paraísos naturales con paisajes deslumbrantes, son cofres de misterios ecológicos, geológicos, históricos y culturales que continúan desafiando la comprensión humana. Para los científicos, arqueólogos y exploradores que se aventuran por sus bosques y aguas, el archipiélago representa una oportunidad única de descubrir lo desconocido. Ya sea en la bioluminiscencia mágica que ilumina sus playas por la noche, en los secretos enterrados en sus tierras o en las especies inéditas que habitan sus bosques, Santo Tomé y Príncipe ofrecen mucho más de lo que el ojo puede captar. Este archipiélago inexplorado nos recuerda que todavía hay mucho en el mundo que desconocemos. Con cada nuevo descubrimiento, surge un nuevo misterio, manteniendo viva la llama de la curiosidad y la aventura. Y quién sabe, tal vez en el corazón de estas islas se encuentren las respuestas a preguntas que aún ni siquiera hemos imaginado formular. ¿Qué más guardan estas islas, esperando ser reveladas a quienes se atreven a ir más allá de lo evidente? El misterioso desaparecimiento del navío Nuestra Señora de la Gracia. Entre los enigmas que rodean a Santo Tomé y Príncipe, uno de los más intrigantes es la desaparición del navío portugués Nuestra Señora de la Gracia a principios del siglo XVII. La embarcación, que transportaba una valiosa carga de tesoros y productos exóticos, desapareció en las aguas cercanas al archipiélago sin dejar ningún rastro.
El barco partió de Lisboa rumbo a las colonias africanas y asiáticas, cargado de riquezas, especias y posiblemente objetos de gran valor histórico. Sin embargo, nunca llegó a su destino. La desaparición generó numerosas teorías a lo largo de los siglos. Algunas sugieren que el barco habría sido hundido por piratas que operaban en la región, una zona conocida por ser un reducto de piratería en el pasado. Otros creen que la embarcación pudo haber sido víctima de un fenómeno natural catastrófico, como una tormenta inesperada o un remolino que engulló al navío, algo coherente con las condiciones imprevisibles de las aguas alrededor de Santo Tomé. A pesar de los numerosos intentos por localizar los restos de Nuestra Señora de la Gracia, no se ha encontrado ninguna evidencia hasta la fecha. Expediciones de cazadores de tesoros e investigadores continúan organizándose, con la esperanza de que en las profundidades del océano se oculten los restos del barco y sus preciados tesoros. El misterio de Nuestra Señora de la Gracia no solo es un enigma histórico, sino también un atractivo para los aventureros que sueñan con desenterrar riquezas perdidas y desvelar secretos del pasado. Con cada nueva búsqueda, crece el aura de misterio en torno a esta desaparición, convirtiéndola en uno de los mayores misterios marítimos de la región. La vida cotidiana y las tradiciones envuelta en misterio. Aunque la naturaleza y la historia de Santo Tomé y Príncipe impresionan, el día a día en las islas es igualmente fascinante, impregnado de tradiciones que combinan influencias europeas y africanas de manera singular. Un ejemplo notable es el Chiloli, un drama musical que mezcla teatro y danza para narrar historias medievales de Portugal, adaptadas al contexto africano. Pero el Chiloli es más que solo teatro. Es un puente vivo entre el pasado europeo y la rica tradición cultural africana que ha florecido en Santo Tomé y Príncipe. Las historias de reyes y caballeros medievales se mezclan con las creencias locales, creando una fusión de misticismo y tradición que ha perdurado a lo largo de los siglos. Lo más intrigante de esta práctica cultural es cómo se ha preservado y transformado a lo largo del tiempo, creando un vínculo entre las narrativas europeas y las tradiciones locales africanas. El Chiloli se representa con gran entusiasmo por los habitantes, con elaborados trajes y actuaciones que recrean tragedias e intrigas europeas. Pero lo que hace que esta tradición sea tan misteriosa es cómo ha sobrevivido y evolucionado en un entorno tan alejado de sus orígenes, preservando historias que se remontan a la Edad Media europea, mientras incorpora elementos culturales propios de Santo Tomé y Príncipe. Esta fusión única de culturas plantea preguntas sobre la resiliencia de las tradiciones y cómo se moldean con el tiempo. Además, la vida cotidiana en las islas está profundamente enraizada en creencias espirituales que se mezclan con el catolicismo, formando un sincretismo religioso peculiar. Muchos habitantes creen en entidades espirituales que habitan los bosques, ríos y el océano. Estos espíritus, conocidos por proteger la naturaleza y los recursos naturales de las islas, influyen no solo en el comportamiento social, sino también en la relación de los habitantes con el medio ambiente. La presencia de estas entidades espirituales afecta diversos aspectos de la vida cotidiana, desde decisiones agrícolas hasta eventos sociales, y muchos creen que la armonía con estos espíritus es esencial para el equilibrio de la vida en las islas. Estas creencias, transmitidas de generación en generación, crean un entorno donde el misterio no solo reside en los paisajes y la historia, sino también en la forma en que las personas viven e interpretan el mundo que las rodea. Este entrelazamiento de tradición y espiritualidad convierte a Santo Tomé y Príncipe no solo en un destino de misterios naturales e históricos, sino también en un lugar donde el propio cotidiano está envuelto en una aura de misticismo.
Para los visitantes, comprender estas tradiciones es una forma de conectarse con la profundidad cultural de las islas, donde el pasado y el presente se encuentran de maneras fascinantes y a menudo inexplicables. El lado oculto de las islas, áreas inexploradas. A pesar del creciente interés turístico, una vasta parte de Santo Tomé y Príncipe permanece envuelta en misterio, con grandes áreas prácticamente inexploradas. La geografía montañosa y los densos bosques hacen que algunas regiones sean de difícil acceso, preservándolas de la intervención humana y manteniendo su carácter salvaje. Esta inaccesibilidad crea un escenario de puro asombro, donde solo pequeños grupos de biólogos, científicos y aventureros tienen permiso para explorar, siempre con gran cuidado debido a la necesidad de preservación ambiental. Estas áreas remotas plantean numerosas preguntas. ¿Qué se esconde exactamente en estos bosques intactos? Algunos especulan sobre la existencia de cuevas subterráneas aún no mapeadas, que podrían albergar no solo vestigios arqueológicos de civilizaciones antiguas, sino también especies desconocidas para la ciencia. La combinación de su rica biodiversidad y su extremo aislamiento convierte a Santo Tomé y Príncipe en uno de los últimos refugios de secretos naturales, un lugar donde lo desconocido persiste, ofreciendo pistas de un pasado lejano y posibles descubrimientos futuros. La presencia de regiones tan aisladas contribuye a la sensación de que Santo Tomé y Príncipe es más que un destino exótico. Es un lugar donde el misterio y la belleza natural se entrelazan, creando una atmósfera casi intocada por el tiempo. Hay mucho por explorar, tanto sobre la tierra como bajo ella, y las islas continúan estimulando la imaginación de aquellos que se aventuran en sus profundidades. Santo Tomé y Príncipe, un refugio de misterios y belleza natural. La verdadera esencia de Santo Tomé y Príncipe va más allá de sus paisajes deslumbrantes y sus intrigantes historias. Con sus leyendas de piratas, barcos desaparecidos y civilizaciones antiguas, el archipiélago captura la imaginación de quienes lo visitan. Sin embargo, su verdadera magia reside en su aislamiento, en los bosques que continúan albergando secretos no revelados y en las formaciones geológicas que desafían la comprensión científica. Los fenómenos naturales, como las aguas bioluminiscentes, no son solo espectáculos visuales, sino también invitaciones para quienes se atreven a investigar los misterios ocultos de las islas, y con cada paso en sus bosques o costas, la sensación es que más secretos están ocultos, listos para ser descubiertos, ya sea por la ciencia, la historia o incluso los mitos preservados por las tradiciones locales. Convivencia armoniosa con la naturaleza y las tradiciones locales. Además de sus misterios históricos y naturales, Santo Tomé y Príncipe ofrece una lección única de convivencia armoniosa entre el ser humano y la naturaleza. Los habitantes mantienen una conexión íntima con el entorno, nutriendo una relación de respeto y espiritualidad con la tierra. Sus tradiciones culturales, profundamente enraizadas en creencias espirituales y en el respeto por la naturaleza, demuestran cómo el pasado, el presente y lo místico coexisten de manera pacífica. Esta conexión profunda refleja un modelo de vida en equilibrio, donde las personas no solo habitan el espacio, sino que coexisten con él de manera casi simbiótica. Se cree que muchas áreas de las islas están protegidas por entidades espirituales que garantizan que los recursos naturales se preserven y respeten. Para los habitantes locales, esta simbiosis es más que una cuestión de supervivencia. Es una forma de honrar a las generaciones pasadas y proteger el futuro. Si buscas un destino donde la naturaleza aún reine, donde secretos ancestrales puedan estar ocultos en cada bosque o cueva,
y donde el ritmo de la vida esté guiado tanto por la ciencia como por la superstición, Santo Tomé y Príncipe es el lugar ideal. Es un destino que invita a exploradores, científicos y curiosos a ir más allá de lo evidente, a descubrir lo que está más allá de lo visible. ¿Te ha gustado explorar los misterios de Santo Tomé y Príncipe? Deja en los comentarios lo que más te intrigó o comparte algún misterio que te gustaría desentrañar. Y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para continuar esta travesía por lugares fascinantes y llenos de secretos. Gracias por ver y hasta la próxima aventura.